¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Bueno, acá estamos simplemente para compartir una pequeña cita de este libro, un par de citas nada más de este libro, Eventos de los últimos días. Eventos de los últimos días. Bueno, la vez pasada estuvimos compartiendo un poco algunas citas acerca del tema de salir de las grandes ciudades, ¿sí? Yo compartí el video de acá de Instagram, lo puse también en YouTube y la verdad que tuvo bastante aceptación. Así que mientras ponemos un poco de contenido a este perfil de Instagram, empezamos a poner contenido acá también, lo agregamos a YouTube y llegamos a otras personas, ¿no? Y se despertó bastante interés de la gente por este libro, ¿sí? Evento de los últimos días. El objetivo es ese, que la gente pueda después buscar material, informarse, leer por sí mismo, ¿sí? Y sobre todo buscar de Dios, ¿no? Buscar de la palabra de Dios. Este libro, como muchos otros libros escritos por muchas personas, incluso mi canal, este perfil de Instagram, y todo lo que hacemos es simplemente para llevar a las personas a la palabra de Dios, para llevar a la fuente de toda la verdad, ¿no? De toda la verdad y de toda la justicia, ¿no? Que es la palabra de Dios. Así que si estos pequeños videos sirven para eso, bueno, bienvenido sea. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los sindicatos. Las citas que vamos a leer tienen que ver con los sindicatos. Yo he hablado quizá o he mencionado en otras oportunidades, en otras transmisiones, el tema de las organizaciones obreras. Esto es, hay que decirlo directamente, ¿no? Los sindicatos son organizaciones de naturaleza violenta. Por lo tanto, sabemos que ya de plano, por más que no leamos la cita que vamos a leer a continuación, ya de plano sabemos que son contrarias al cristianismo. Son contrarias al cristianismo, ¿sí? Yo recuerdo, lo mencionaba en otra transmisión, de que como durante todo el tiempo anterior a las pandemias, a este momento que estamos viviendo, estas organizaciones que supuestamente defienden a los trabajadores, que supuestamente trabajan por el bienestar de las clases trabajadoras, de las clases más pobres o más vulnerables, salían todos los días a cortar las calles, a reclamar esto, a reclamar aquello. Cortaban las calles donde otros trabajadores intentaban llegar a sus trabajos. Y esos otros trabajadores tenían dificultades, o sea, le perjudicaban la vida a los propios trabajadores, ¿no? Que es lo que pasa casi siempre. Esto es algo muy interesante porque cuando un sindicato, una organización o un movimiento obrero corta una calle, que es algo que por lo menos acá en Argentina es inconstitucional porque tenemos derecho a la libre circulación, cuando hacen eso, por lo general las personas a las que quieren llegar con su mensaje no están ahí. No están tomando un subte, no están tomando un micro para ir a trabajar, no están en una ruta, ¿no? Alejada del país, en un micro de larga distancia. No, es la gente a la que quieren llegar ellos con el mensaje. Están en sus oficinas o en sus casas residenciales o en el gobierno, pero están en sus casas muy tranquilos. Los que padecen eso son las clases trabajadoras, son la gente común, la gente de a pie. Y sin embargo, cuando empezaron los confinamientos y toda la gente fue obligada a dejar de trabajar, a dejar de llevar el plato de comida a su casa, todas estas organizaciones, estos sindicatos se quedaron todos tranquilos en su casa. Nadie salió a protestar. No hubo sindicatos saliendo a decir queremos trabajar, necesitamos trabajar, la gente se está fundiendo, la gente no tiene trabajo. Nadie salió. ¿Por qué? Porque los sindicatos defienden los intereses solamente de un pequeño grupo de personas que están acomodados y utilizan a la clase trabajadora como carne de cañón, ¿sí? Para salir a extorsionar. Justamente por eso digo que son organizaciones de naturaleza violenta, porque nada se obtiene por la fuerza. O sea, el diálogo es diálogo, y el diálogo podemos disentir y podemos tener diferentes opiniones, pero el sindicato retiene a las personas por la fuerza, no la deja circular, que básicamente es un secuestro, ¿no? Así que de esta manera se manejan los sindicatos. Es el lenguaje, ¿no? La fuerza, la violencia. Pero más allá de eso, que es algo fácilmente observable, Elena G. de White en este libro habla acerca del papel de los sindicatos en el tiempo final y sobre todo en su accionar en las grandes ciudades, ¿sí? Voy a leerles un par de citas de este libro. Yo ya lo mencioné, cómo tienen que hacer para buscarlo en internet. De todas maneras, en el canal de YouTube yo dejo siempre algún enlace para que puedan leer las citas o que puedan descargar el libro. Algo que Instagram, no sé por qué misteriosa razón, no tiene esa función
Instagram no deja pegar enlaces de ninguna manera, así que es un problema con esto. Esto quizá en el futuro se mejore, porque evidentemente es una traba importante. Pero bueno, sindicatos en las ciudades. Dice así una de las citas. Dice: Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la confusión reinante, en las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital. O sea, las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, dice Elena G. de White, es una de las maneras en que Satanás trabaja para crear confusión, para que constantemente haya conflicto en las grandes ciudades. O sea, nunca en las grandes ciudades va a haber paz, armonía. ¿Por qué? Porque una de las agencias por las cuales trabaja Satanás son los sindicatos, ¿sí? Las agrupaciones de obreros, que obviamente los obreros son utilizados, lo vuelvo a decir, ¿no? Este no es un discurso contra la clase obrera, sino contra los líderes sindicales, obviamente contra la organización sindical. Ustedes saben, acá en Argentina hay líderes sindicales que están en su puesto hace 40 años. O sea, son las organizaciones más despóticas y más violentas de la Argentina. Pero bueno, dice lo siguiente: las luchas y las discordias entre las fuerzas trabajadoras y el capital, y en la hipocresía que ha entrado en la Iglesia. Obviamente la Iglesia tiene su responsabilidad también, ¿no?, para colaborar con y contribuir con el caos, ¿no? Los instrumentos satánicos desempeñan su parte en la estimulación de la concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos, las manifestaciones del egoísmo, la extralimitación en el poder, y ahora viene la cuestión, la crueldad y la fuerza empleadas para unir a los hombres en confederaciones y sindicatos, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. ¡Wow! ¡Qué terrible! Elena dice que los sindicatos, las organizaciones obreras, están juntando a los hombres en atados, en manojos, para el fuego, dice. Dice, disponiéndolos en atados para el terrible fuego de los últimos días. Qué declaración tan tajante, tan terrible. ¿Cómo es esto de que los sindicatos están juntando a los hombres en atados, en manojos, para el gran fuego? Bueno, todas estas organizaciones, Elena en otros escritos, en otros libros de ella, menciona mucho a los sindicatos y a las sociedades secretas. En cierta manera son casi lo mismo, porque las sociedades secretas antiguas eran sindicatos de arquitectos, ¿sí? De ahí viene la masonería, los sindicatos de los constructores. Pero básicamente lo que plantea Elena G. White es que estos sindicatos, estas organizaciones que nuclean a las personas como si fueran un cuerpo, nuevamente hablamos acerca de el colectivismo por encima del individualismo, o sea, lo que el colectivo decide es más importante que lo que el individuo decide, ¿sí? Es este mismo pensamiento, esta misma lucha entre la libertad individual y el bienestar, entre comillas, colectivo. Todas estas organizaciones colectivistas tienen una bajada de línea ideológica. Pregúntenle a aquellos que trabajan en el gremio docente. Si ustedes van a una persona que está en el gremio docente, si esa persona es cristiana, tiene conflictos con lo que su gremio le dice que tiene que enseñar, tiene conflicto con las bajadas de líneas ideológicas. O sea, hoy un maestro que trabaja en una escuela primaria o secundaria incluso, pero que sea una escuela estatal, que no sea una escuela privada, que estén afiliados a los sindicatos de docentes, sí o sí tienen que enseñar ideología de género. O sea, los sindicatos tienen el objetivo de juntar a los hombres en manojos para el día del fuego. O sea, los tiene que utilizar de alguna manera para sembrar la agenda, digamos, ¿no?, de Satanás para el mundo, ¿no? Y en este caso, ideología de género y muchas otras cuestiones que son cuestiones ideológicas, que no son cuestiones científicas o cuestiones que son propias partes del contenido educativo. Estas bajadas de línea ideológicas tienen que ser transmitidas por todos aquellos que estén afiliados a los sindicatos, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo, pero esto puede pasar en muchos otros ámbitos de la vida laboral. Es decir, las personas que están alineadas con los sindicatos sí o sí tienen que de alguna manera participar con la agenda del gobierno mundial, tienen que sí o sí participar con la agenda del socialismo o de la izquierda, ¿sí? Otra cita
que dice así la sierva del Señor, y esta es una exhortación a los cristianos, es decir, a cada uno de nosotros, para que nos mantengamos alejados de estas organizaciones. Dice así: los impíos están siendo atados en manojos, nuevamente, fíjense la expresión, atados en manojos, en grupos. El sindicato lo que hace es agrupar personas bajo una ideología, que por lo general es una ideología anticristiana, ¿sí? Porque el socialismo, que es la línea que bajan los sindicatos, es una ideología anticristiana que se opone al cristianismo constantemente. ¿Por qué? Porque un mandamiento de la ley de Dios dice: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Sin embargo, el socialismo impone constantemente una lucha de clases, esta idea de mirar con malos ojos el progreso de mi prójimo. Entonces, si mi prójimo tiene más cosas, entonces eso está mal. Todos deberíamos tener las mismas cosas. Cuando hay un mandamiento en la Biblia específico que dice: no codicies las cosas de tu prójimo. Y hay otro mandamiento que dice: no robarás. Y sin embargo, los sindicatos plantean que el Estado pueda tener más impuestos, es decir, robarle más a la gente, sacarle más dinero a la gente, al contribuyente, entre comillas, porque esa palabra contribuyente es un poco engañosa. En realidad, el que contribuye no es que contribuye porque quiere, sino porque se lo quitan. El Estado tiene que robarle más a la gente, supuestamente, para repartir a los que menos tienen. Y el mandamiento de la Biblia dice: no robarás. Entonces, cualquiera que se afilie a los sindicatos, de alguna u otra manera, va a estar apoyando estas ideologías anticristianas. Hay otro mandamiento de parte de Cristo en la Biblia que dice: el que no trabaja, que no coma. Esto es importante, esto es interesante. Y esto está basado en Génesis, en la creación. Cuando Dios creó al hombre, le dio un trabajo en el huerto. Y después que salieron del huerto, por causa del pecado, Dios le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y sin embargo, la izquierda, o el pensamiento de izquierda, sostiene que la gente tiene que recibir sin trabajar, aunque no trabaje. Tiene que recibir porque sí, porque es un derecho. Y eso está en contra de la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice directamente que tenemos que trabajar, que es un mandamiento que Dios nos dio, ¿no? Entonces, todos aquellos que suscriben a los sindicatos de alguna manera están suscribiendo a la ideología de izquierda, que es una ideología anticristiana. Y no con esto estoy hablando acerca de que la derecha sea buena. Hay despotismos que son de derecha y hay despotismos que son de izquierda. Hay dictaduras de derecha y dictaduras de izquierda. La frase de solidaridad en realidad es robo, es codicia, es envidia, ¿sí? Todo lo que la Biblia condena, ¿sí? Entonces dice: los impíos están siendo atados en manojos, atados en consorcio. Tuvimos problemas con la transmisión, pero me quedé conectado porque no quería generar otro archivo. Bueno, ahí estamos. Es la mala internet, es la mala internet. Mencionaba que los sindicatos tienen una función en el tiempo del fin, y esa función es juntar a los hombres en manojos, juntar a los hombres en atados, bajarles la línea, que es una línea anticristiana, o sea, una ideología anticristiana, y en definitiva prepararlos para el fuego, porque van a estar participando, van a estar siendo parte de algo que a Dios le desagrada, ¿sí? Que es el robo, que es la envidia, que es la codicia, ¿sí? La extorsión, todo este tipo de cosas que son las que acostumbran los sindicatos. Y la última cita que quería leer, no faltaba mucho para que termine en realidad, pero se cortó lamentablemente, dice: los sindicatos laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¡Wow! Fíjense, los sindicatos constituyen una de las agencias, la otra son las sociedades secretas, lo dice Elena G. White, es una de las agencias que van a traer sobre la tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. ¿Por qué van a traer un tiempo de angustia? Porque va a llegar un momento, amigos, en que los recursos van a escasear. De hecho, parte de la persecución del tiempo final va a tener que ver con que la gente no va a poder comprar y vender a menos que tenga la marca de la bestia. Esto lo hemos mencionado ya en otros videos. Y una de las cosas interesantes, que esto está registrado en la historia, es que las primeras leyes dominicales modernas, o sea, hablando de tiempos recientes, desde 1800 para acá, las primeras leyes dominicales, tanto acá en Argentina como en otros lugares, las primeras leyes dominicales siempre fueron promulgadas, promovidas por los sindicatos. Incluso sindicatos socialistas, ateos abiertamente,
han pedido y han trabajado por una ley dominical. Acá en Argentina los sindicatos de empleados de comercio constantemente están presionando para que haya una ley dominical nacional en Argentina. Ya hay varias leyes dominicales en varias provincias. ¿Y de dónde viene esta presión? De los sindicatos. Sindicatos que trabajan en la obra del enemigo para tratar de quitar libertades a los hombres, atarlos en manojos, bajarle la línea contra los mandamientos de Dios y obviamente contra uno de los mandamientos más importantes, o por lo menos que es más central, que tiene que ver con el sello de Dios, que es contra el mandamiento del sábado, ¿sí? Así que leyes dominicales casi siempre fueron impulsadas por sindicatos. Entonces, dice la sierva del Señor, unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtener en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados. O sea que esto es la misma cosa, ¿no? Unir a todos, ¿sí? En confederaciones, en asociaciones de trabajadores, y todos aquellos que no se unan a esos gremios, dice que van a ser marcados. A causa de estos sindicatos y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es, salgan de las ciudades, no edifiquen sanatorios en las ciudades. Bueno, esta es una amonestación que va directa a la organización adventista de aquel tiempo, ¿no? A la iglesia creciente que iba en aquel tiempo, iba construyendo sanatorios, y una advertencia era hacer los sanatorios fuera de las grandes ciudades. Y una de las causas por las cuales no se podía hacer una obra abarcante en las ciudades era por causa de los sindicatos. Entonces la última cita dice, se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder controlador de los sindicatos laborales será muy opresivo. Así que vemos, amigos, que este tema de los sindicatos es un tema importante, por lo menos no solamente en este libro, Evento de los Últimos Días, sino en varios libros. Elena G. de White habla extensamente acerca de las sociedades secretas y los sindicatos como organizaciones que trabajan para el enemigo con el objetivo de bajar una línea anticristiana, una línea contra la voluntad de Dios, una ideología contraria a la voluntad de Dios, y preparar a los hombres atándolos en manojos. Esto me hacía acordar a cuando estábamos hablando con Leandro acerca del fascismo, y justamente el símbolo del fascismo era esto, ¿no? De atar en manojos. Estaban las flechas todas atadas en manojos, ¿no? Esa atadura representaba al Estado, ¿no? El Estado y a los individuos que entre todos los individuos no importaban cada uno, lo que importaba era que todos estuvieran perfectamente unidos, ¿sí? Eso es el fascismo, que el Estado controla todo, y en este caso lo hace a través de los sindicatos. Obviamente los sindicatos, que muchas veces parecen ser contrarios a los dirigentes políticos, ellos comen juntos. Esto quedó demostrado ya acá durante la pandemia, cuando había confinamiento y la gente no podía ver a sus familiares. Bueno, nuestros gobernantes sí se reunían con los sindicalistas y comían juntos y no había ningún problema, no había virus, no había nada, porque en realidad estos poderes que parecen antagonistas son los mismos poderes controladores de la clase trabajadora, ¿sí? De la clase obrera. Los controlan y obviamente les bajan la línea que es contraria a la palabra de Dios. Así que bueno, citas interesantes de este libro, Evento de los Últimos Días, de Elena G. de White, que bueno, lo pueden googlear, lo pueden buscar, bajar en PDF y leerlo también en la aplicación de Elena G. de White. Hasta acá el comentario de hoy. Espero que les sirva para meditar estas cuestiones. Yo sé que muchos de ustedes, quizá que están escuchando este mensaje, tengan en su trabajo alguna relación o alguna afiliación con ciertos sindicatos. Dios nos llama a mantenernos lo más alejado posible de estas organizaciones, mantenerlos ahí, ¿no? Al margen, a raya, porque en realidad es una de las maneras en que Satanás controla a los hombres. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Dios mediante vamos a seguir haciendo algunas transmisiones en vivo por acá por Instagram. Así que bueno, un abrazo para todos y Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.